¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en tu sistema aire cable. Nos da mucho gusto saludarles hoy lunes por la noche. Y en esta ocasión tenemos el gusto de platicar o tendremos el gusto de conversar con el señor ingeniero Arturo Cortés Villada, ex administrador de la aduana, ex presidente municipal, ex director de Comapa. Muchos puestos tiene el ingeniero en su larga vida pública. Y aceptó platicar con usted y con nosotros el día de hoy porque regresa al escenario político. Así podemos interpretar esto, ingeniero, regresas al escenario político. Así es, yo creo que el político no nace, no se hace. Esta oportunidad yo creo que nos da la vida. Pues yo en realidad no tenía pensado, ¿verdad? Yo andaba, pues claro, trabajando, sí, como siempre, y dedicado a lo que era pues, la constructora. Pero regresa el PRI a gobernar este país y veo que los grandes problemas de Nuevo Laredo han sido precisamente esos, la ausencia de la presidencia de la República. Volteé a ver a Nuevo Laredo. Oye, ingeniero, independientemente de su labor política en Tamaulipas, usted ha sido político desde hace muchos años, ¿no? Su carrera política no inicia aquí, inició mucho tiempo antes en algunos otros lugares. Así es. Bueno, empezamos desde los 16 años en la escuela. Yo fui presidente de la Sociedad de Futuros Agricultores en Ciudad Juárez. Ahí, aunque el director no quería, nos iniciamos en el PRI. Y desde entonces he participado y a lo largo de nuestra vida ha sido diferentes en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, en Tabasco, ¿verdad? Hemos participado, ¿no? Además de muchos puestos administrativos que nos han dado la percepción de lo que es la administración, en este caso del municipio, lo que es la administración del Estado y lo que es principalmente la administración del gobierno federal, del cual depende Nuevo Laredo. Usted recordará que ayer cuando fuimos presidentes municipales, cuando menos venía 2 o 3 secretarios de Estado cada mes. Y ellos traen, siempre que hay una visita de algún secretario, al señor presidente, vino de la Madrid, vino Salinas, ¿verdad? Y varias veces, y eso fue para beneficios de Nuevo Laredo. Ahí están todos las grandes obras que sin ellos, sin la participación de ellos no se hubieran logrado. Iniciamos, por ejemplo, el Boulevard Ribereño. Claro, lo empezó Eberto, ¿verdad? Pero nosotros lo concluimos, la fase final, colector Ribereño y colector Coyote, para llegar a la planta de tratamiento. Una inversión que en aquel entonces, terminar los colectores con la participación del gobierno del Estado, el ingeniero Américo Villarreal. En ese entonces, inclusive, el director de construcción de la Secretaría era el ingeniero Antonio Carlos, y el director era el ingeniero Egidio Torres, lo estuvimos recordando hace días. Y eso, claro está, el sedazo era él, el que había que demostrarle que efectivamente se necesitaban las obras y que los proyectos estaban bien, era con él. Y hoy, para suerte, en Nuevo Laredo está un señor gobernador que conoce desde aquel entonces perfectamente las necesidades, carencias y las obras que requiere Nuevo Laredo. Ante la ausencia, le decía yo, de la participación federal, aquí el señor gobernador ha hecho su mejor esfuerzo y nos ha estado dotando de muchas cosas, ¿verdad? De varias cosas, como es ahorita el programa del empleo, ¿no? Que está abandonado aquí en Nuevo Laredo. Necesitamos que haya mucho empleo para poder salir de este bache tan espantoso en que estamos inmersos. Yo, por suerte, llegué a la aduana de Nuevo Laredo y claro está, haga de cuenta que fue un posgrado para poder ser presidente municipal. Lo principal, conocí efectivamente qué es a lo que tiene derecho Nuevo Laredo y se demostró inmediatamente que entramos a la presidencia municipal, ¿no? Teníamos 30 millones de presupuesto y a los 6 meses ya lo habíamos elevado a 80.
gracias a esas participaciones que permanecían ausentes de Nuevo Laredo. Y pues en la aduana, pues yo vi qué era lo que le correspondía, ¿verdad? Por eso lo peleamos y lo logramos. Después las obras como el Boulevard Ribereño, también indemnizar a todas las familias. Se hizo fácil, pues fueron muchos millones para lograr el Boulevard Ribereño. La planta de tratamiento, lo que decía usted, que fue una de las obras, que esta iba para Tijuana, pero como nosotros fuimos a trabajar día y noche por esos colectores, ese fue el compromiso con Colosio y con Patricios Chirinos. El que concluyera primero sus colectores, a él se iba, para allá iría la planta de tratamiento, y lo ganamos. Los primeros 20,000 millones de pesos nos dio el 2 de octubre. El 2 de octubre vinieron, inclusive el ingeniero Negrete está todavía, para iniciar la planta de tratamiento. El Boulevard Ribereño fue una indemnización de la colonia Victoria 1, Victoria 2. Reubicamos muchísimas familias, se indemnizaron. Posteriormente fue los cartoneros, recordará usted, otros 35,000 millones de pesos que se lograron, sin que Nuevo Laredo aportara un peso. 35,000 de aquellos pesos, ¿no? Sí, claro. Sí. Posteriormente, claro, pero al fin esos números se manejaron, esos números que manejó. Entrando Salinas, pues nos quitaron los terceros, afortunadamente, ¿verdad? Porque el dólar, ¿se acuerda que teníamos que tener una carretilla para cruzar? Eran tiempos inflacionarios. Ingeniero, y antes de tener estos puestos de elección popular, ¿usted tuvo algunos otros en alguna otra parte? Bueno, en realidad yo nunca me gustó ser diputado. 2 veces me lo ofrecieron, inclusive me fui de Veracruz por ello, ¿verdad? A mí me gusta el puesto ejecutivo, ¿no? Yo todavía, toda mi historia, mis antecedentes son de puestos ejecutivos. Fui director de la aseguradora, fui director del Banco Agrícola, fui director del Banco Ejidal, fui director de Agricultura, fui director del Programa Nacional Agrario, el primer Programa Nacional Agrario, fui coordinador agrario norte y sur de Veracruz, fui presidente de la Asociación de Funcionarios Federales, y administrador de aduanas de Tuxpan, Tampico y Nuevo Laredo, además de Coret. Estuve en Coret cuando se fundó Coret, por eso es que le hablo de la regularización de la tierra. Y cuando llegué aquí, como cuando empezamos la campaña de candidato a presidente municipal, ofrecimos a todos esos vecinos que vivían en la Concordia, La Joya, La Sardilla, la 20 de noviembre, en fin, logramos regularizar, y con la presencia, gracias a la amistad de Cervera Pacheco, que allí en la carretera Aeropuerto y Mier, ahí inclusive está en uno de las salas, una tarde, y prometió él eso y empezó la lluvia. Y ahí se construimos la escuela Repsamen. Ese conocimiento de Coret nos permitió entregar de aquel entonces 12,000 títulos. Hoy hay una ausencia, como le decía usted, de 23,450 títulos sin entregar. Desde hace 18 años que no se hacen gestiones, pero no prosperan. Hoy yo creo que ya estamos ahorita un grupo de amigos que nos vamos a convertir en gestores. Se haga o no se haga esto, de todas maneras vamos a terminar con esa gestoría, cumpliéndole lo que ofrecimos el domingo pasado, inclusive estaba. Sí, yo me acuerdo, ingeniero, obviamente el Laredo de usted no es el Laredo de ahora. Hay muchos cambios, quizás mayor población, quizás otro tipo de problemas, pero usted sienta las bases para el Nuevo Laredo moderno, o al menos el Nuevo Laredo que pretendemos modernizar, ¿no? Claro. En su gestión, ¿cuáles fueron los retos más grandes? Mire, el primero, empleo, el reencuentro de la familia. Yo creo que eso trae como consecuencia, todo se puede lograr, pero si hay aquí gobernar, aquí la gente se va. Ustedes vemos casas deshabitadas. Yo creo que el principio es el reencuentro de la familia a través de empleo. A través del empleo que lo vamos a ofrecer,
Y como le decía yo vi muy preocupado al señor gobernador por generar desempleo. Entonces, contando con la primera autoridad del Estado, yo creo que se puede lograr. La base es la certeza de que la gente pueda llevar a su hogar la comida, el sustento, que hay un reencuentro. Si partimos de ahí, podremos lograr o decir que podremos modernizar Nuevo Laredo, mientras no es posible. Las obras son frías, el cemento es frío. Lo que necesitamos es llevar eso que se ha olvidado. Yo en mis recorridos últimamente he visto la ausencia de ello y mi preocupación será primero eso, como prioritario. Las obras vendrán y se harán como la otra vez. No había la planta de tratamiento, se logró. No había un bulevar que conectara sin lastimar la infraestructura de Nuevo Laredo. Recordará, acá afuera, por aquí pasaban los trailers. La reubicamos y la cambiamos allá al que es el bulevar. Esas gentes vivían en zonas con mucho riesgo, ¿verdad? En zonas bajas, que además eran del gobierno federal. Entonces, ¿qué futuro tenía? Ninguno, ¿verdad? Se construyó la colonia Solidaridad, te dice fácil, ¿verdad? Pero les entregamos a 837 familias agua, luz, drenaje, propiedad y casa de concreto. La entregamos 2 horas antes de que yo entregara el municipio. Entregamos las escrituras y en la mañana desayuné con ellos en sus casas. Por eso le digo que primero hay que pensar en la familia y después podemos en todo lo demás. De ahí partimos y se ha creado una infraestructura, ¿verdad? Pero hay ausencia de muchas cosas que solo podemos lograr con el gobierno federal. Nuevo Laredo no se puede seguir endorgando y endeudando y demás. No nos lleva a nada. En lugar que lleguen los 100 pesos directos al mantenimiento de la ciudad, llegan el 30, 40, 50%, y además se tiene que pagar intereses en drogarse y demás y todo. Y entonces hay que romper ese círculo. Y que Nuevo Laredo no deba. Hay que ver qué forma todos esos préstamos que se hicieron se vayan a fondo perdido. No es posible que la ciudad siga sosteniéndose en base en intereses que no deben de ser inversiones que se las gana el pueblo diario, porque aquí esta es la primera aduana del país, de Latinoamérica. Aquí están 12,000 trailers, 600 furgones diarios. Entonces, eso le da a Nuevo Laredo mucho calidad moral para exigir al gobierno federal. Y eso hay que hacerlo, eso hay que pensar en ello. Por eso lo que me preocupa, o sea, el mantenimiento de la ciudad a través de la reincorporación y del reencuentro de la familia. Eso es base. Las demás obras y demás ya vendrán si nos da la oportunidad el pueblo por segunda ocasión de servirle. Ingeniero, su época fue políticamente muy especial, muy sui generis, ¿no? Era el final de un cacicazgo, tenemos que definirlo de alguna otra forma, político, y le toca a usted, romper algunos vamos a decir, paradigmas, algunas situaciones que habían persistido durante mucho tiempo, y le toca a usted vivir una época difícil, ¿no? Yo creo que al principio de su administración sí hubo algunos choques, ¿no? Hubo algunas bastante fuertes encontronazos, ¿no? Entre el poder de hecho y el poder de derecho, el poder desde de facto, la campaña empezamos a sentir eso, al final casi de la campaña empezó a sentirse ese deseo de esa administración, pues no administración, de ese atropello que tenía la ciudad por parte pues del profesor Pérez Ibarra, que al final de cuentas fue mi gran amigo, y él vio que hicimos las cosas y que esto fue para bien. Claro, sí, al principio de la administración batallamos mucho porque había el bloqueo de camiones y demás y todos, que pues hombre, aquí estamos mal, ¿no? Pues como que los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? El poder y el buen gobierno se lleva a través de ejercerlo. Contamos con la participación, afortunadamente, y la decisión del gobierno federal para que eso se terminara, y en buenos términos, ¿verdad?
si no hubo problemas de violencia, no hubo nada de eso. Convencimos con base de aportaciones del gobierno federal y le dimos trabajo precisamente a los albañiles, a carpinteros, a todo el pueblo. Se hicieron destacos, la administración se llevó a cabo mediante ellos vieron que era positivo ese cambio que se estaba dando y que había que terminar con ese cacicario que existía en todo Tamaulipas. Estaba la quina en Tampico, que nos tocó intervenir también allá como administrador de la aduana. El de Matamoros, Reynosa, Alemán y Nuevo Laredo. No era la excepción, y además aquí había 30 o 35 años atrás, era esa imposición que se tenía por parte de esa forma de administrar la ciudad, ¿no? Y precisamente los presidentes municipales y demás tenían que cargar con ese gran problema que era que les marcaran, les dieran y les exigieran pues cuotas de poder, ¿verdad? Eso tenía que terminar. El poder no se divide, el poder es uno, el gobierno es uno. Y debe ser nada más, y así poco a poco empezamos a demostrarle a la gente y a la ciudad que solo se podría avanzar unidos y con trabajo, y dejarse de que todas esas discusiones eran estériles, ya no cabían en Nuevo Laredo. Desde la aduana usted recordará que siendo administrador de la aduana hicieron una huelga, ¿no? Una huelga de los agentes aduanales, una huelga que duró más de 10 días y se entrampó desde Piedras Negras, Ciudad Juárez hasta Matamoros, por la gran afluencia. Todo eso tenía que fluir, ¿verdad? Porque esto que fluye por Nuevo Laredo tenía que seguir fluyendo, y la única forma en que se tuvieron que desviar camiones, desviar furgones y demás, y no a lo de creer ustedes, llegamos hasta Matamoros y lo saturamos en 10 días. Gracias a la aportación y la inteligencia del Liceo La Madrid, aquel entonces presidente de la República, se actuó y de veras con dureza, y se terminó eso, ¿verdad? Lo que en 10 días había tardado, en 2 horas se terminó y siguió fluyendo. Entonces esas experiencias que tuve en la aduana por lo que hace a eso, se estaban repercutiendo en la administración municipal, había que llegar con ello. Y pues claro, el apoyo de la Secretaría de Gobernación, a través de don Fernando Gutiérrez Barrios y de Fabio Beltrones, que era subsecretario de Gobernación en aquel entonces. Entonces, sin problema logramos que en 6 meses el poder estuviera en la presidencia municipal, como debía ser, y empezamos a trabajar y empezaron a llegar los beneficios inmediatamente tanto del Estado como de la Federación. Ahora bien, ¿cómo fue su relación después de este principio medio ríspido entre el poder de facto y el poder de derecho? Es decir, entre el CTM, el profesor Pedro y usted. ¿Cómo se la lleva durante todo su trienio? Bueno, le empezaron a que la imposición de que los puestos los colocaste. Querer, bueno, pues que en aquel entonces, que me disculpen mis amigos los músicos, estaban en parques y jardines, ¿verdad? Pues ellos trabajaban la noche y de día porque no iban a trabajar. Con todas esas situaciones tan irregulares, así estaba repartido esto. Entonces, no, cada quien en su lugar. Él lo entendió, lo comprendió, hubo un divorcio ahí serio, pero posteriormente él vio que avanzó la ciudad, que avanzaba y que avanzaba y avanzaba, y nos olvidamos a los 6 meses de eso. Él, desgraciadamente, la única acción buena de función de administración fue aquella del puente famoso, ¿se acuerdan? Que un meeting en el cual él peleaba un derecho cierto, destruyeron el puente. Y la vida de Nuevo Laredo son sus puentes y demás, entonces no se podía permitir eso, ¿no? Digo, a ese grado llegó posteriormente él comprendió y entendió. Afortunadamente tuvimos muchos años posteriores de esa gran reflexión, y me decía que qué bien, porque Nuevo Laredo había ganado. Y le decía, no, fue convencer día a día, a todos los trabajadores de la CTM, que veníamos a darles trabajo, que veníamos a trabajar por su ciudad, y se logró, le digo, todos los sábados pagamos los destajos y todo el trabajo que se daba, dimos muchísimo empleo. Así como
Mire, los contratistas, yo soy contratista, no me estoy escupiendo para el cielo, ¿verdad? Nosotros hacemos el trabajo que no puede hacer el municipio, que no puede hacer el Estado, que no puede hacer la Federación. Ese trabajo se ha vuelto en un contrato. Pero si se administra hasta lo que no se puede hacer, ¿verdad? Pero lo demás lo debe hacer la ciudad. Esa administración nos significó muchos beneficios para Nuevo Laredo, inclusive logramos pavimentar 1,100 calles de asfalto. El asfalto, gracias a esa comprensión que logramos de la aduana de Estados Unidos y la aduana de México, pasamos todo el asfalto, y lo que nos costaba 100 pesos, nos costó 30 pesos. Ahí pedía los camiones pasar, camiones y camiones, góndolas y demás, pasar el asfalto para Nuevo Laredo. Gracias a eso, le digo, logramos hacer esas tantas calles. Ahí está la Victoria 1, la Victoria, aquí a 3 metros, tenía 40 años y estaba sin pavimentar, a 50 metros del puente más importante de Latinoamérica, la San Rafael, en fin, muchas colonias lograron ese beneficio. Se transitaba hasta el cuartel, recordarán los vecinos. Hasta el cuartel podías transitar, de ahí para allá, hasta la Eva Sámano, y adelante no había ni drenaje, ni agua, ni nada. La Eva Sámano pasaba usted, y una cosa imposible. Lo mismo en la Concordia, que hoy ya ve cómo está. En aquel entonces no podía usted caminar, los vecinos reclamaban por la peste que había, ¿no? Regularizamos la tenencia de la tierra, se hicieron calles, se metió el drenaje y demás y todo. En fin, creo que se hizo muchísimo en aquel entonces, ¿verdad? Sin quedar a deber un solo peso. Usted pavimenta 1,100 calles y no requiere a ningún préstamo, a ningún dinero ajeno. Nada, no, fue por administración, le decía. Se compraron para la ciudad motoconformadoras, libros, compactadores, camiones y demás, que no tenía un solo camión, inclusive la estación de bomberos, había 2 bombas. Se compró todo eso y se logró con franquicias que logramos por el conocimiento que teníamos de la aduana, lograr que entraran a Nuevo Laredo, que no iban a pasar el 26. Y se compró todo eso y gracias a eso pues se nos abarató muchísimo. Se nos abarató muchísimo el poder hacer tanta obra que requería Nuevo Laredo. Aquí está el puente internacional, nosotros indemnizamos ahí, la calle Leandro Valle, el puente. Yo le dije al señor presidente en aquel entonces, Carlos Salinas, el puente más importante de Latinoamérica está chueco. Y volteó y vio, ¿y qué hacemos? Y le digo, pues hay que enderezarlo, ¿verdad? Nomás que para ponerse 5 secretarios de acuerdo está muy difícil. No, señor, ahorita, afortunadamente, muy ejecutivo, y en 15 días teníamos cambiado, y entró a lo que era Leandro Valle, todos sus vecinos, de ahí, todas esas vecindades. Claro, ellos no tenían dónde ir ni demás. A los dueños los liquidamos y a ellos los reubicamos a ellos y les dimos, en aquel entonces, la voluntad de trabajo número 2. Les dimos a todos los vecinos. O sea, en un 4x4 vivían abuelos, padres y demás, y los reubicamos en la colonia de voluntad de trabajo. Les dimos el lote y casitas, claro, era de 8x12 de madera con piso de cemento, con luz y agua. Fue muy rápido y demás, y ellos se cambiaron una vez que se los entregamos, se cambiaron para allá. Posteriormente al año, después de mi administración, fueron a pedirme que se le querían poner mi nombre a la colonia. Yo les dije, no, pues vayan al Cabildo, y entonces Horacio arregló al Cabildo y entonces lleva a la colonia esa mi nombre, ¿verdad? Pero eran los vecinos de aquí de la Leandro Valle. Y le digo, hay muchas situaciones que es la administración. La administración pública se dice fácil, pero hay que tener muchos años en ella para saber que yo creo que ya no estamos para improvisar, ya estamos para gente que de veras conozca la administración, porque sin ella nos lleva a esto. No avanza la ciudad, no atacamos lo más vulnerable que es la familia, ni damos certeza a esa forma de vida, ¿no? Entonces, y solo a través de muchísimos años que trabaja uno en el gobierno federal, en el gobierno del estado y de varios estados, puedes lograr muchos beneficios
sin que se comprometa la ciudad, sin que se comprometa la ciudad. Como ayer lo hicimos, yo ofrezco lo mismo. Hoy tenemos, usted sabe muy bien, todo el mundo lo conoce, en todo el país sabe muy bien de mi relación y mi amistad, pues con el presidente del Congreso, que es el licenciado Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa, presidente del Senado, en fin, de Pedro Joaquín Cuadri, que en aquel entonces era secretario de Turismo y Nuevo Laredo se ganó el premio en un concurso que hubo allá en Puerto Vallarta, increíble, ¿verdad? Pero nosotros presentamos una entrada digna, que se construyó en entrada digna por los puentes, yo traía una salida digna rumbo a Monterrey, ahí se inició la entrada digna. Y eso nos dio el premio en aquel entonces que nos otorgó Pedro Joaquín Cuadri. Ahora, ellos son los que están ahí. Don Fernando desgraciadamente falleció, pero yo creo que ahora veo a Enrique Peña Nieto ahí, ¿verdad? Y todos los demás son los mismos. Somos los mismos, que hemos trabajado durante muchísimos años. Por todas esas razones me he inquietado y le digo, yo trabajo en Nuevo Laredo, todo el tiempo he estado trabajando, he estado haciendo calles, bulevares, colectores. Yo no he dejado de trabajar un solo día desde que llegué a Nuevo Laredo en 1987. Hasta hoy, hasta ahorita, sábados y domingos, y la gente me ha visto. Me ha visto ahí en el Boulevard Colosio, en el Boulevard, en el Canseco. Está la gente de ahí de terceras territoriales, diario me veían. Yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 8, 10 o 11 de la noche de ahí, ¿verdad? Sábados y domingos, en mi colonia, en las otras colonias, en fin, eso es lo que ofrezco. Estamos conversando. Oye, ingeniero, ¿cómo le hizo? Porque usted dice que en su trienio jamás recurrió a empréstitos, jamás recurrió a préstamos. ¿Cómo hacerle? Porque a veces me preocupa la deuda que adquieren a veces hasta inconscientemente estados y municipios. No, pues es claro, es las relaciones que tienes cuando conoces a todos los secretarios, subsecretarios, ¿verdad? Y los convences de lo que da Nuevo Laredo a la federación, a la nación. Otra, la importancia que tiene que esta ventana de la patria sea efectivamente una ventana, pero una ventana digna, una ventana que tiene toda la infraestructura y que sus habitantes y las gentes son gente de mucho trabajo. Usted recordará que a las 4 o 5 de la mañana empezaba el trabajo, los trailers, camiones, tramitadores, la aduana, todo. Inclusive la aduana logramos abrirla 24 horas, sábados y domingos, que no sucedía antes. El puente Juárez Lincoln estaba hasta al 30%, y de inmediato que entramos y se logró que hasta el 70%. La intersección de los puentes, eso fue como administrador de la aduana. Logré a los 15 días que el gobernador Américo Villarreal la construyera. Como administrador de la aduana logramos la primera guardería infantil para empleados de maquiladora, todo proporcionado por los usuarios del sistema aduanero mexicano. La plaza 1 de Mayo que está enfrente, ¿se acuerda? Abandonada y demás. La misma aduana, las instalaciones de la aduana más vieja de este país, el primer almacén fiscal y todo eso. Logramos la remodelación. Ahí están los andenes y todo. Un museo, que es lo que queríamos hacer, nada más que el gobierno pues, se adueñó de ello, el Banneguer y demás, pero ahí debería ser el museo de la ciudad, porque Nuevo Laredo nace con su historia como fundadores, ¿verdad? Y fue a comercio internacional y se logró mucho. El hospital regional, ¿se acuerda? Que estaba abandonado y lo convertimos gracias a la amistad con el doctor Cumate, lo hizo y vino 5 veces hasta que lo entregó. Fueron 27 mil millones de aquellos pesos, ahora 27, ¿verdad? Pero de todas maneras, es mucho dinero. Logramos, sobre todo una cosa muy importante es el tecnológico. El tecnológico eran unas aulas. 2 veces vino el licenciado Bartlett, una a verlo y la segunda a cumplirnos. Muchas generaciones, los EBETI, los ECATES y demás y todo eso, los ampliamos y les dimos mucho. Siempre pensamos en la familia y se hizo el Parque Vivero, lo hicimos de noche, precisamente porque la administración no nos dejaban entrar en aquel entonces el profesor y demás, entonces de noche entramos y lo hicimos. Era en primer lugar la limpieza porque los pateros por ahí pasaban. Entonces había que quitar eso y hacerle centros
centros, un gran centro como se convirtió el Parque Viveros, que había sido así hace 40 años, ¿verdad? Con Agustín Arega Rivera, él lo hizo, lo inició y después se abandonó. Y logramos lo que es ahorita, el Parque Viveros, está su castillo de entrada y demás y todo, que genera mucho bienestar a la familia los fines de semana. En aquel entonces existían 5,000. El Parque Mendoza también, tan recordado por todos los habitantes de la colonia Hidalgo, se lo regresamos otra vez. Regresamos, le digo, esa tranquilidad, esa certeza, ¿verdad?, de que necesitaba la ciudad. Y sobre todo, no recordará usted, hay algo que no se había dado y que gracias a la bondad de los habitantes logramos el 15 de septiembre, por primera vez en la historia, 35,000 gentes asistieron al grito y después se convirtió en una tradición. Entonces, que se han olvidado y que no han regresado, que tienen que regresar. De ese calor humano, ese de calor humano a su ciudad y a su país, es muy recordado y es una tradición. Nuevo Laredo tiene impacto en todo el país. ¿Quién no sabe que existe Nuevo Laredo en este país? Entonces hay que regresar muchas cosas, hay que ponernos a trabajar y hay que poder volver a sacar a Nuevo Laredo de ese atraso, de esa que siento yo de ese que ya no nos importa a veces nada, ¿verdad? Teniendo muchas cosas y teniendo que debe de valer. Nuevo Laredo merece una segunda oportunidad y su servidor también. En Nuevo Laredo, ¿considera usted que hay deficiencias en cuanto a objetivos y deficiencias en cuanto a criterios de administración? Bueno, más bien no es eso. Yo creo que la ausencia de los recursos, la ausencia de conocer, tener amistad con los secretarios de Estado y demás y todo, eso sí no fue el culpable de esas administraciones, sino ellos han hecho su mejor esfuerzo para lograrlo. Desgraciadamente, alejada la Federación de Nuevo Laredo, eso sí, no está alejada para las participaciones que reciben, ¿verdad? Sí. El 33% de la importación pasa por Nuevo Laredo. Uh-huh. Estamos hablando de 3 billones al año. ¿Y qué recibe Nuevo Laredo a cambio de eso? Nada. No se ha sabido pedir, en fin. Hay que regresar a esa época de oro de Nuevo Laredo, donde toda la Federación pensaba y nos trajeron muchísimas cosas. Sin embargo, la semana pasada el presupuesto que fue aprobado por los regidores fue casi de 2,000 millones, 1,900 millones de pesos, casi 2,000 millones. Sí, pero se adeuda mucho. Se adeuda mucho de ello. Hay que estar ellos con cargo. Pues le digo, las pasadas administraciones se han ido, una pidió 10, otros 10, eso hay que pagarlo con interés y demás. Entonces hay que hacer una gran trámite para que todos estos préstamos, ver la forma. Yo creo que si nosotros hacemos un planteamiento bien correcto y demás a la Secretaría de Hacienda, ahora que empiece el Liceo Peña Nieto, Hacienda, y a todas, donde esos compromisos de ayer se puedan cumplir y explicar y demás y todo, que saber que eso en realidad no lo debe Nuevo Laredo. Hay que ver que se vayan a fondo perdido y no se logre esos préstamos. Hay muchos préstamos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, pues, sí que hay que ver que la forma que pasen por arriba, ¿verdad? Y que no se aterricen en Nuevo Laredo, ¿verdad? Que no nos quiten un solo peso. Pero todo, le digo, eso es producto de conocer lo que es la administración federal, lo que es sobre todo, principalmente, y contar con el apoyo del señor gobernador. ¿Y por qué nos empezamos a endeudar? Nos empezamos a endeudar porque la ciudad necesita una infraestructura diaria, una infraestructura que tiene que ir avanzando conforme van llegando más gentes. Aquí estamos hablando en aquel entonces 350,000 habitantes, hoy estamos hablando casi de 500,000, y cada 3 años, pues creo que ya está un censo, verá usted que cómo se incrementa, ¿verdad? Y eso requiere de más infraestructura. Al no tenerla, al no tener las percepciones, al no tener el dinero que le pertenece a Nuevo Laredo, pues se van endrogando. Aunque no quieran, ellos tienen que mantener la ciudad y seguir ampliándola como se dio. Sin embargo, gran parte de los presupuestos se va precisamente en pagar la deuda pública. Sí, por eso, pero yo no sé de dónde salió la palabra deuda pública, ¿verdad? Yo creo que eso habría que eliminarlo, ¿no? Ya lo demostramos una vez, que se puede hacer muchas cosas
contando sobre todo con la presencia de la Federación, porque sí estamos presentes, como le decía, para aportar, mas no estamos presentes para que nos den. Es lo que le faltó al gobierno del PAN hacer y ver, no ver lado azul, sino ver el lado de tres colores, que es la bandera de México, que es nuestro país, que es la entrada, salida digna que tiene que tenerse. Y bueno, pues le digo, yo creo que nuestros alcaldes han hecho su mejor esfuerzo, situaciones muy difíciles, muy adversas, con muchos problemas, ¿verdad? Ingeniero, sin embargo, al parecer persiste la idea de querer seguirse endeudando. Persiste la idea de que tener que pedir préstamos para pavimentar calles. Pues no todo es pavimentar calles. No, y eso es un ejemplo, desde luego. No, sí, claro. sí. Y se piden préstamos para ahora la nueva planta potabilizadora y se quieren pedir préstamos. Bueno, y entonces los recursos que nos llegan, ¿en qué se emplean si lo demás es pedir préstamos? Vuelvo a insistir, yo creo que es conocer la administración pública. Esa no se aprende en la escuela, se aprende en la escuela de la vida. Se aprende a trabajar cuando trabajas en el gobierno federal y trabajas en el gobierno del Estado, pues aprendes mucho, ¿verdad? Entonces te da una clara idea de cómo debes hacer una administración, cómo debes lograr una administración y cómo no endrogar a tu administración. Es muy fácil pedir dinero y que te lo otorgue, eso es muy fácil. Si hubiéramos logrado, imagínense, nos llegamos a los 35 mil millones de pesos de indemnizar a todos los cartoneros y es más, eso fue uno de los problemas graves que tuvimos en aquel entonces. No fue aprobado por el gobierno, por el Congreso, precisamente a la gran influencia que tenía Pérez Ibarra. Sin embargo, contamos con el afecto y el aprecio y los deseos de que nos logró prosperar de Américo Villarreal, y él logró que se consiguiera ese dinero, sin costo para la administración municipal, ¿verdad? Claro. Todo lo que hicimos, nunca, en ningún momento, nos decían la aportación del municipio, permítame, pero les explicamos. La única aportación que nosotros consideramos que debería hacer era aquellos programas de voluntad y trabajo, donde el gobierno municipal debería intervenir el 25%, del 25% se pedía el 15% o el 20% al vecino. Si no lo tenía el vecino, ¿qué pasaba? Entonces el municipio entraba ahí al 10% para obtener un 90%, el Estado y la Federación, y logramos muchísimos programas, mucha electrificación, muchas introducciones de drenaje y demás, que era en aquel entonces la base para poder que no avanzara. Ingeniero, como dicen, siempre ha estado aquí usted, siempre ha vivido aquí, o sea, parte de sus empresas están aquí, entonces pues no podemos decir que se haya alejado de la ciudad jamás. No, sí, nunca. Por eso le digo, de la política sí se retiró un poco, aunque yo diría, ¿cómo le llaman los toreros? No, nomás me alejé un poquito del tocadero, pero en la política siempre he estado, ¿no? Así es, siempre. Pues se acordará usted inclusive de oportunidad de grandes condiciones de vida, por ejemplo, lo que era irreconciliable era esa amistad de Cantú Rosas Pérez Ibarra. Sí. Todos recordaremos, fue una vida, que al final de cuentas acabamos todos juntos en una mesa. Tuve la oportunidad de convencer al profesor y convencer a Cantú Rosas, y don Alberto también, y acabamos en el Café Arturo siendo grandes amigos. Se fueron ellos, inclusive a mí, yo fui el representante del licenciado Cantú Rosas cuando falleció. A mí me habló el Enrique Peña Nieto, en aquel entonces gobernador del Estado de México, y me dijo una corona, porque conocí muy bien al licenciado, una corona a nombre de Enrique Peña Nieto y otra a nombre del gobierno del Estado. Y posteriormente me habla, bueno, como andaba volando para Cartagena, como a las 2 horas me habla, por favor llévalas, ya las llevé y ya están ahí. Me dijo, bueno, dale el mensaje por favor a la señora de Cantú Rosas y a sus hijos. Y así fui a dárselos, ¿no? Y claro está, me dijo la señora, con una expresión de veras que siempre ha estado en mí, que había aprendido a querernos desde la aduana, que hicimos una gran amistad con el licenciado Cantú Rosas, ¿verdad? Y le digo, por eso, al cabo del tiempo, la oportunidad nos dio, de afuera todos, alejados de la política, juntarnos y entonces platicar muchas cosas
una vida de Nuevo Laredo que escuchamos ahí, con una voluntad de veras de los dos, y ese gran cariño que los dos le tuvieron a Nuevo Laredo, el profesor Pérez Ibarra. Con diferentes instrumentos, pero el objetivo era el mismo, ¿no? Mejorar Así la es, ciudad. era el bienestar de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué le falta a la ciudad, ingeniero? Yo creo que ahorita necesitamos ver que nuestros niños y nuestros jóvenes haya pues esa gran oportunidad que tienen como las futuras generaciones. Así que hemos hecho el Parque Iberos y ampliamos el tecnológico y todo eso, yo creo que necesitamos pensar en ellos. Hay que crear la infraestructura junto con los maestros que han sido siempre el pilar pues de Nuevo Laredo. Muy buenos maestros hemos tenido aquí, conocemos a muchos han llegado una historia de jóvenes, como se acuerda el don Rubén Miranda, ¿verdad?, que fue diputado, como ellos, o sea, de veras, gentes que hicieron mucho por la juventud, que hicieron mucho por la niñez, y nos dieron una formación, por eso ahí tiene Nuevo Laredo tantos y tantos profesionistas, ¿verdad?, forjados y formados. Entonces tenemos que regresar a ello, pero ya de veras, estando con ellos y pensando esa infraestructura que se requiere, pues, construírselas, pero sobre todo el espíritu de progreso, el espíritu de que hay un futuro para ellos y que nosotros seremos parte fundamental de que logremos que el futuro de ellos sea como el de nosotros. Nos ha ido muy bien en la vida, bendito sea Dios, y tenemos que seguir pensar que nuestros hijos, que ya profesionistas, ¿verdad?, nos den esa gran satisfacción, ¿verdad? Y así es como necesita mucha gente que hoy está abandonada, que está olvidada. Necesitamos reincorporarlos a la sociedad. Yo recuerdo que pasaban Navidades, Años Nuevos, y ellos, allá en las colonias, inclusive la Claudez, le iluminamos una Navidad. Entonces ese es lo que ese calor del presidente municipal y de su cabildo requiere la ciudad, que vean que efectivamente están pensando en ellos, que efectivamente se vive con ellos. Estábamos a menos 2 grados en aquel entonces, y ahí estábamos con ellos, 3,000 gentes o 4,000 gentes, niños y todo. ¿Por qué no, si acá estamos pensando que hay Navidad para nuestras casas? Porque ellos no tienen su Navidad. En aquel entonces se les dio, lo hicimos, lo logramos, y pues hombre, caray, yo creo que todo eso tiene que regresar, ¿verdad? Tiene que regresar y tenemos que lograrlo, tenemos que hacerlo, tenemos que formarlo, que haya una convicción de veras de que queremos un Nuevo Laredo próspero, y solo puede prosperar si sus jóvenes, sus niños tienen futuro, tienen presente y tienen mañana. ¿A qué le apostaría usted para ese futuro promisorio? A la oportunidad que me dé la ciudad, por lo que hace a mí, ¿verdad? Lo que hace a mí, que me dé esa segunda oportunidad para demostrarles que sí se puede, que sí podemos regresar a lo que iniciamos hace 20 años. Hay muchas cosas que recordar, hay muchas cosas que podemos hacer, y yo creo que sacando de esa experiencia de ayer podemos lograr muchas cosas, lograr que hoy veo que de veras necesita, ¿no? Necesita, es urgente, urge que no se diga se transforma en Nuevo Laredo, hay que transformarlo, sí, pero con trabajo y con mucha habilidad, con mucha sensibilidad social, que es lo que requiere, que se sientan que no están solos, que tienen muchas gentes, muchos habitantes de Nuevo Laredo, que nos podemos unir. Hay clubes de servicio, hay muchas gentes que están ansiosas de participar en esto. Ingeniero, el polo de desarrollo de la ciudad sin duda es el comercio exterior. De eso no lo vamos a... eso no lo puedo saber. No, es como le diré a usted, es el ángel de Nuevo Laredo. La prosperidad llegará siempre. Ya se vio que no es posible quitarle a Nuevo Laredo ese bastión que es comercio internacional. No es posible, cada día mejora, aprende, supera cada día más. Quisieron con Colombia, ya ves qué pasó, nada. Y lo decía yo, Nuevo Laredo siempre será más cerca, 26 kilómetros de Colombia. No se espanten, vamos a llegar.
querían construir el puente 3 allá, ¿se acuerda? Allá rumbo a la carretera a Monterrey. Ajá. Nos opusimos en aquel entonces también el profesor nos ayudó mucho. Y es la ubicación esa que tiene, nosotros logramos esa ubicación. Vino aquí el embajador Luis Guido Alfaro, ¿verdad? Con el de Estados Unidos, y logramos que las 46 instancias que se querían para el permiso presidencial de ese tercer puente, fuimos a Washington, estaba el señor Petrizoli, y logramos, ahí está Saúl Ramírez, ahí está Carlos Villarreal, que nos acompañó, y lo logramos, y fue eso, y la ubicación sobre todo, no al sur, sino al norponiente, es donde se dio, y pusimos la primera piedra, y logramos eso, ¿verdad? Que hubiera sido el colmo, si eso se hubiera construido allá por el sur, ¿qué hubiera pasado? La aduana de Nuevo Laredo se hubiera convertido en una aduana de tránsito, y todos esos impuestos y esa situación se venían a dar a Monterrey y a todas las aduanas interiores, pero pensando en ello, fue la oposición, y nos sumamos a ese gran conocimiento que tienen los agentes aduanales de esto, pues son los más, y los que han dado más pues ese prestigio que tiene la aduana de Nuevo Laredo, ¿no? Gracias a sus agentes aduanales, a sus tramitadores, en fin, a los transportistas. O sea, pues se acuerda que caminaba por la López de Lara, era increíble cómo fluía, y ampliamos ahí la plataforma, la intersección de los dos puentes. Cuando llegamos aquí, yo recuerdo que la M de México estaba en el suelo, estaba inclinada. Era de veras, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Y logramos todo eso, ¿no? Logramos todo eso. Yo creo que ahorita, claro, no está en esas condiciones, pero urge que la administración se lleve como debe de ser ya. O sea, porque cuenta con el apoyo del presidente de la República a partir del 1 de diciembre. ¿Considera usted que hay que apostarle entonces pues a las relaciones para lograr sacar esto o tener más beneficios por parte de la Federación? Pues claro, todo son relaciones, todo es relaciones, ¿no? Todo es relaciones. Cuando llegas y apenas empiezas a conocer a las gentes, pues ya te vas. Son 3 años nada más. 3 años nada más de administración municipal, ¿no? Entonces, hay que tener esas relaciones, y sobre todo, digo, aquí cuenta con un gobernador que de veras está pensando en cómo salir del bache ese que se encuentra en Nuevo Laredo. Yo vi la preocupación esta semana de él y su opinión, y de veras hay que, ya sea en alguna trinchera, pero en la que sea, tenemos que estar apoyándolo y dándole a él esa certeza para ayudarlo a que salga Nuevo Laredo del bache que se encuentra. Nos faltan escuelas, ingeniero. Muchas. Siempre faltarán escuelas. ¿Y las preparatorias? Eso urge, pero necesita que nos construya la Federación, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a insistir. Hay dinero que Nuevo Laredo te puede evitar si en México haces esas gestiones que son necesarias. Y lograrlo. Tenemos por qué exigir, hay que exigir que nos lo den, que se regresen esas inversiones. ¿Se acuerdan de las escuelas? Aquí eran grandísimas, eran unas escuelas preciosas, hechas, me acuerdo, por Ruperto, ¿se acuerdan? Todavía hay escuelas ahí que son ejemplos. Todo eso tiene que regresar. Principalmente, como usted dice, la educación. La educación, y se hace en otra, ya no está para que estén niños en el piso, ¿verdad? Eso sería el colmo. Hay que darles escuela que merecen y que requieren. ¿Y hay recursos suficientes en la Federación para podernos apoyar? Claro que sí, ¿no? Una cosa que es principal, Nuevo Laredo lo merece, Nuevo Laredo lo da diario. Entonces Nuevo Laredo tiene que exigir eso. Otras ciudades probablemente no puedan tener esas condiciones de Nuevo Laredo, pero ahora sí las tiene y hay que exigirlas. No, yo no voy a decir que no hay que ver que en el ojo ajeno, ¿verdad? Vamos a ver el de nosotros. Y que porque aquel no pide, porque no tiene, no, nosotros sí tenemos derecho. Nuevo Laredo sí tiene derecho a todo eso. Hay que sacarlo. Tenemos hospitales, necesitamos salud y educación, son los pilares, la higiene, esos son los pilares para que
podamos crecer, ¿verdad? Crecer con la concordia y con todo, no estar pensando, ve usted el Seguro Social, ve usted todo eso, llenos todos los días. Y ahorita se avecina el invierno, la semana que entra viene un invierno muy crudo. Yo me acuerdo que en aquel entonces con el señor Tejada Lara, que me acompañó a la nueva era, a la 20 de noviembre y demás, a llevar cobijas con el lodo hasta las rodillas, y entregamos 10,000 cobijas en aquel entonces. Todo eso se tiene que volver a hacer, tenemos que volver a hacerlo, tenemos que volver a unir nuestros esfuerzos para lograr un Obrador mejor. Pues ingeniero, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí en Canal 29 y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar con usted. Muchas gracias por la oportunidad. Esto fue Foro 29, le invito a que una repetición de este programa la pueda ver usted el próximo jueves a partir de las 8 de la noche y por su atención, muchas gracias. Páselo usted muy bien.